Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Bienvenidos, mi nombre es Eder, de la Iglesia Cristiana Sola Gracia. Hoy presentamos La política puede ser bíblica, un sermón práctico sobre un tema vigente, del pastor Juan Bonstra, basado en las palabras de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La política sin Dios. Por la mucha maldad de los hombres, no se ha podido aún encontrar una forma de gobierno que sea perfecta y libre de serios peligros. Las monarquías eran absolutistas y la anarquía es un desastre. Felizmente, a lo largo de los siglos, la humanidad ha ido reuniendo detalles que le permitan avanzar en cuestiones políticas. En 1789, una revolución en Francia dio ímpetu imprevisto a varias naciones que hasta en ese momento habían sido poco menos que esclavas de sistemas obsoletos. Los filósofos alemanes del siglo pasado echaron las bases de otro concepto que se había puesto en práctica desde entonces. Los franceses declararon la soberanía del pueblo y los alemanes la soberanía del Estado. En ambos casos se dejó el ingrediente más necesario fuera de toda consideración. Los franceses gritaron por las calles de París: ni Dios ni maestro, pues no querían autoridades superiores a ellos mismos, e identificaron a Dios y al maestro con organizaciones que existían en su medio. Los alemanes fundaron sus ideas estrictamente en el razonamiento humano y jamás tomaron en cuenta la revelación de Dios en las Escrituras. Dios es soberano aún en la política. No es posible decidir en forma categórica cuál es la forma más conveniente y cuál se fundamenta más en las escrituras. Puede haber elementos muy buenos y puede haber elementos muy malos en casi todos los sistemas con los cuales el hombre ha experimentado. La democracia ha tenido mucha aceptación desde los tiempos de los griegos, y más especialmente después de la gran reforma del siglo XVI y de los experimentos que se han hecho en varias partes del mundo. La soberanía del Estado también ha tenido sus aficionados y lo sigue teniendo hasta el día de hoy en muchos lugares. La cuestión no es tanto qué forma de gobierno es mejor, sino la participación del pueblo de Dios en esa función. Con demasiada frecuencia se citan palabras de Jesús para obligar a una total separación. Se dice que Jesús aconsejó que al César las cosas del César y a Dios las de Dios. Con esto se quiere decir que quien sirva a Dios automáticamente debe dedicarse tan solo a Dios y alejarse totalmente de lo que es jurisdicción del César, del Estado o de cuestiones políticas. Se hace una separación categórica entre lo que es político y lo que es bíblico, pero la política puede ser bíblica. Fue el filósofo Aristóteles que designó al hombre como un animal político. Tenía sus razones Aristóteles. Difícil es creer que un grupo de seres humanos estaría mucho tiempo sin organizarse políticamente. Creado a la imagen de Dios, esta es una característica que distingue al hombre. Tiene capacidad de poder, organización y dominio. Es que Dios así lo creó. Le dio órdenes de ejercer dominio sobre la tierra y sojuzgarla. Lo puso como virrey en este mundo, como depositario de su autoridad y derechos. Si bien es cierto que el pecado cambió todo esto, también es cierto que Dios jamás abandonó este mundo a sus propios destinos o dementes objetivos. Las Escrituras declaran claramente
que Dios es soberano sobre todos los hombres, sobre todas las naciones y sobre todos los eventos de la historia. Un rey faraón no puede resistir los deseos de Dios y descubre que su corazón ha sido endurecido. Un Nabucodonosor se gloría de sus realizaciones y termina como bestia salvaje alimentado por los pastos de la pradera. Un Pilato se jacta de sus poderes, pero Jesús le dice que ningún poder tendría si no le fuese dado por el Padre. Es por esta razón que resulta penoso ver movimientos que elevan al pueblo o al Estado al nivel de absoluta soberanía, en vez de concederle tal posición a quien es verdaderamente soberano. El profeta Isaías habló de esta soberanía incomparable de Dios cuando escribió: «He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas». Usted se da cuenta de lo insignificante que es una nación delante de Dios. Es como un polvo casi invisible que se deposita a veces en las balanzas. Ha sido precisamente en los países donde esta soberanía se ha tomado en cuenta que las masas han disfrutado de mejores gobiernos y mayor libertad. Un gran historiador inglés decía estas palabras de quienes habían hecho de la soberanía de Dios su lema de lucha. El fanático del calvinismo era un fanático de la libertad, porque su credo en la batalla moral por la libertad era parte de su ejército y su mejor aliado. La participación del creyente en la política. Sus beneficios. Por supuesto que el hombre de Dios debe participar en los procesos políticos de su medio ambiente. ¿Hay acaso alguna razón por la cual no debería hacerlo? Para empezar, las autoridades que existen tienen mucho que ver con Dios. Representan a Dios al nivel natural. Han sido puestas por Dios para alabanza del bien y para el castigo de los malos. ¿Por qué entonces no ha de ser un hijo de Dios el que ocupe este lugar? Las Escrituras repetidamente ordenan al pueblo de Dios a no abandonar a las autoridades o a dejarles de lado, sino a hacer rogativas por ellas e implorar a Dios por su bienestar. El creyente es históricamente el mejor ciudadano de su país y como tal, ¿cómo no ha de participar de esos procesos que afectan a tantas vidas? Supóngase usted que un hombre se guíe por estas palabras del apóstol Pedro: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿No cree usted que tal persona podría ser mejor funcionario que aquel que es puramente personal y político? Este hombre creyente honraría a toda la ciudadanía, no solo a sus partidarios. Amaría genuinamente a sus hermanos en la fe que tantas veces han sido objeto de persecuciones y malentendidos en esferas sociales. Sobre todo, esa persona dirigiría su conducta entera a la conciencia de que Dios es soberano y que él debe temerle en todas las decisiones que tome. Además, sería profundamente respetuoso de sus superiores, sea rey, ministro o presidente. Dios jamás ha dicho a sus hijos que se separen de la participación pública. Sus planes de redención son globales y cósmicos, y las esferas de actividad pública no pueden ser la excepción. En muchos casos, pueden ser la única plataforma que Dios provee en ese momento existencial. Dios puso al joven José un día sobre el imperio de los egipcios. José gobernó con sabiduría digna de admirarse e imitarse, y Dios utilizó su actuación para cumplir planes de verdadera liberación. El apóstol Pablo no tuvo interés en la cuestión pública en el ámbito personal, pero sí supo velarse de sus derechos ciudadanos cuando un gobierno irresponsable lo puso en una celda. ¿Y qué es eso de ser la sal de la tierra de que habló Jesús mismo? ¿Se limita acaso la tierra a nuestro templo, nuestra familia o nuestro círculo de amigos? Más bien, creo que la tierra
En esa frase de Jesús señala al escenario más público que podemos suponer. En otra oportunidad, Jesús estaba hablando del impacto que sus seguidores pueden tener en el mundo. Sí, debemos dar testimonio de su gracia y de su poder con nuestras palabras. Pero Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cree usted que puede haber mejor oportunidad de alumbrar a este mundo que la participación en la esfera pública de su tierra? Hay, por todas partes, personas, servidores de Jesucristo, que han ocupado su lugar en las filas políticas. Son como luces que han sido puestas en una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Usted debe orar por ellos, porque no solo representan lo mejor para un futuro brillante, sino que también representan a Dios. Estos hombres y mujeres son objeto de muy fuertes tentaciones, porque el mundo no quiere verlos en puestos públicos, y el diablo tiembla de miedo al contemplar sus acciones. Pero allí están. Desde ahí honran a toda la ciudadanía. Desde allí pueden expresar su especial amor por los hermanos de la fe. Allí pueden demostrar una forma visible y palpable lo que es tener a Dios por soberano y última autoridad. Bien se decía de personas así que no doblaban sus rodillas ante nadie porque se arrodillaban ante Dios. Y desde esa tribuna y banca demostrarán el más profundo respeto por las instituciones gobernantes de la nación. Cuanto más ocupen tales puestos, más fácil será vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué triste observar al pueblo de Dios que se separa de los escenarios donde la voz de Dios más se necesita. Dios quiere sal en su mundo y solo sus hijos pueden serlo. Dios quiere luz en su mundo y solo sus hijos reflejan esa luz resplandeciente. Agradecemos su atención y a las facilidades de la librería cristiana Sola Gracia. Los esperamos el próximo episodio. That great